Y hoy vamos a ver un título de la prédica, es La tragedia, el sufrimiento y la oración, aplicado a misiones. Quiero llevarles a Lamentaciones capítulo 3, versículo 43 al 45. Vamos a leer solo hasta ahí, aunque abarcaremos un poquito unos versos más de una manera rápida. Pero es Lamentaciones capítulo 3, verso 43 al 45. Amén. Cuando lo tengamos digan amén. Van a decir amén, pero no los voy a escuchar, ¿verdad? Bueno, las costumbres de la iglesia, ¿verdad? Pero vamos, hermanos, lo leemos juntos. Dice así la palabra del Señor. Desplegaste la ira y nos perseguiste, mataste y no perdonaste. Te cubriste de nube para que no pasase la oración nuestra. Nos volviste en oprobio y abominación en medio de los pueblos. Cierra tus ojos y pídele a Dios que Él te hable. Señor, te doy gracias por darme la oportunidad de compartir tu palabra. Gracias porque dentro de tus planes estaba que hoy, Señor, me tocara suplir a mi hijo, que él nos iba a compartir la palabra. Y de manera especial te rogamos, Señor, un milagro conforme a tus propósitos y a tus planes para nuestra hermana Estela. Señor, en tus manos está ella. Esa es una de las razones por la cual él no ha podido, Señor, predicar como era el plan, Señor. Pero confiamos y sabemos que ella está en tus manos y en tus manos está segura y tú cumplirás tus propósitos en ella, Señor. Para ti no hay nada imposible, por eso seguimos clamando, pero siempre respetando tu santa voluntad. Fortalécelos a todos porque están cansados, muy desgastados, pero tú eres bueno, Señor, y eres fortaleza en medio de la angustia. Gracias, Padre. Así que ahora te rogamos la ayuda, la guía, la dirección de tu Espíritu para meditar en tu palabra. Que tú nos permitas trazarla correctamente, aplicarla correctamente y que esta enseñanza pueda traer fortaleza, aliento, pero al mismo tiempo, Señor, de seguro que sacuda conceptos errados en nuestra vida y nos concientice, Padre, de la realidad de muchas cosas que a veces malentendemos a la luz de la Biblia, Padre. Por eso te rogamos que nos ayudes a interpretarla correctamente, porque si la entendemos como la Biblia lo dice, no la vamos a malentender, sino la vamos a aplicar correctamente a nuestras vidas. Gracias, en tus manos ponemos este tiempo, pidiéndote la guía y la dirección de lo alto, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, mi hermano. Decíamos por ahí, y es importante que lo entendamos, que la temática o el título de nuestra prédica es La tragedia, el sufrimiento y la oración. Y lo vamos a ver aplicado a misiones. Hermanos, aunque el texto exactamente no es un texto misionero, pero verás, hermanos, que tiene mucho que ver con lo que hoy se experimenta y se vive en las misiones. Por cierto, leía yo una anécdota de un grupo de misioneros que iba a una parte de África. Iban embarcándose, algunos de ellos embarcados, hermanos, y el capitán del barco les dijo, ¿cómo es posible que vayan a África a sufrir? Allá les van a matar, allá se los van a comer. Y esos misioneros dijeron, vamos allá porque nosotros ya morimos con Cristo. Vamos allá porque nosotros ya sufrimos con Cristo. Y por lo mismo estamos dispuestos a lo que Él permita y quiera, con tal de alcanzar algunos para el Señor. Es que las misiones están totalmente inmersas en sufrimiento. Y por lógica las misiones dependen de mucho de oración, hermano. Y las misiones están alrededor de tantas historias de tragedias. Ahora, vamos a ver que hay motivos distintos por los cuales vienen las tragedias, por las cuales vienen los sufrimientos, como aquí en Lamentaciones, que lo hemos estado viendo. La causa de Lamentaciones directamente es el pecado. Ahora, yo quiero, antes de entrar directo a los puntos, que veamos el contexto de Lamentaciones. Lo hemos visto otras veces, pero es importante por nuestros hermanos que quizás apenas van conociendo. Segundo de Crónicas. Este es el contexto antes de que Lamentaciones llegara, o sea, antes de que Jeremías se lamentara. Segundo de Crónicas, ya lo vimos la otra vez, pero es importante remarcarlo y que nunca se nos olvide. Capítulo 36, Segundo de Crónicas, capítulo 36, verso 15 al 16.
36:15, dice así la palabra del Señor: Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque Él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación, de Israel. Pero dice el 16, hermanos: mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo. Oiga esto: y no hubo ya remedio. Hermano, Dios siempre ha enviado, el verso 16, ¿sí?, por medio de sus profetas, por medio de sus mensajeros, palabra a los pueblos. En este caso era Israel, pero así lo hace con todos los pueblos. La función principal de un misionero es llevar la palabra del Señor, porque ¿cómo creerán? ¿Cómo invocarán al Señor si no creen? ¿Y cómo creerán si no se les predica? ¿Y cómo creerán si no hay quien vaya? ¿Cómo se les predicará si no son enviados? Por eso se envían a los misioneros para que le predican a los pueblos. Pero aguas, esos pueblos que han maltratado, han corrido, le cierran las puertas a los misiones o a los misioneros normalmente, ¿verdad? Va a llegar el día en que ya no haya remedio, como le pasó a Israel. Ahora, vamos a la Biblia y vamos al pasaje de Lamentaciones, el primero. Es muy claro, hermanos, cuando vemos ahí a Jeremías, quien está escribiendo, y quien por cierto fue uno de los predicadores que le predicó a Jerusalén antes de que fueran al cautiverio. Acuérdense, ya cuando Lamentaciones se escribe, ya están en el cautiverio, por eso se está lamentando. Pero dice ahí, hermano, versículo 43, desplegaste la ira. O sea, esa palabra se la va dirigiendo a Dios, no a Nabucodonosor. ¿Quién desplegó su ira? Dios. Dice, y nos perseguiste. ¿Quién persiguió? En este caso, al pueblo de Jerusalén, al reino del sur, para llevarlo cautivo. Dios. Mataste y no perdonaste. Y la otra vez lo decíamos, hermanos, la última vez que nos tocó, cuando hablamos rendidos ante un Dios airado. Y hablaba, bueno, tenemos que levantar nuestros corazones a Dios, todo, porque en el versículo, hermano, 42 dice, nosotros, de Lamentaciones 3:42, nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales, tú no perdonaste. Por eso ya dice el 43, desplegaste la ira. Hermano, primero, las tragedias, hermanos, normalmente son causas de la ira de Dios, o son efecto de la ira de Dios. ¿Y por qué Dios se aira? Por el pecado. No es casualidad. Precisamente, hermano, estaba yo leyendo una nota que me impresionó y de seguro tú la vistes. El día 25 de junio, una tormenta eléctrica en el norte de la India, especialmente en el estado de Bihar, en el norte de la India. Una tormenta eléctrica que por rayos, para que entiendan, por relámpagos mataron a 83 personas. En otras palabras, como si Dios le apuntara con el relámpago y los fulminara. 83 personas en el norte de África. Tragedias. Dice ya, ¿será casualidad? No hay casualidad. Si tú has leído el libro de Job en los últimos capítulos, leerás que el rayo es la voz del trueno de Dios, es una forma de la ira de Dios, de la indignación. Y de esas, hermanos, la sacudida, el terremoto, mil cosas que nosotros vivimos, hermanos, entiéndelo, lo hemos venido reflexionando una y otra vez. Dios lo está permitiendo y en otras Dios lo está mandando como respuesta a tanto pecado y tanta maldad que hay en el mundo. La principal causa de las tragedias es esa. Ahora, yo quiero que tú lo puedas ver, hermanos, en todo el sentido. En todas las Lamentaciones, así lo va a decir Dios en varios pasajes. Yo quiero llevarte rapidito para recordarlo. Capítulo 1, versículo 12. Y le pido a Dios que me dé tiempo y que no me gane el tiempo en todo esto, hermano. Pero quiero que lo veas tú con tus propios ojos, porque vamos a ver muchos textos bíblicos. Lamentaciones 1:12. ¿No os conmueve a cuantos pasáis por el camino? Mirad y ved si hay dolor como mi dolor que me ha venido, porque Jehová me ha angustiado en el día de su ardiente furor. Jeremías está hablando como si fuera Jerusalén y dice, Jehová me ha angustiado en el día de su ardiente furor. Mire el capítulo 2, verso 3.
Textos que ya vimos, 2:3, destruyó el Señor y no perdonó. Destruyó en su furor todas las tiendas de Jacob. Echó por tierra las fortalezas de la hija de Judá. Humilló, dice, al reino del sur. Y cuando vemos, hermanos, cada uno de esos textos nos impresiona por todo lo que va diciendo. Dice el verso 3, cortó con el ardor de su ira todo el poderío de Israel. El verso 3. Cortó con el ardor de su ira todo el poderío de Israel. El verso 17 de ese mismo capítulo 2. Jehová ha hecho lo que tenía determinado, ha cumplido su palabra, la cual él ha mandado desde tiempo antiguo. Destruyó y no perdonó. Y en el versículo 21 de ese mismo capítulo 2, niños y viejos yacían en la tierra, en las calles, o sea, muertos. Mis vírgenes y mis jóvenes cayeron a espada. Y dice ahí, mataste en el día de tu furor, degollaste y no perdonaste. Mi hermano querido, noticias trágicas, cosas terribles que está viviendo nuestro mundo por todos lados, en todos los países. Dios desplegó su ira. Verlo por el lado que lo veas, hermano. Y como decíamos, muchas cosas, le puedes echar la culpa a mi cosa. Detrás de todo hay un Dios airado que está diciendo, yo estoy en contra del pecado. No me agrada para nada el pecado en el mundo. Y para que eso no se nos olvide, acuérdate siempre, la ira de Dios se derramó sobre Cristo en la cruz del Calvario. Él ahí murió por nuestros pecados. Un Dios airado descargó su justicia sobre él. Pero hermano, el mundo no ha querido valorar a Cristo y hoy Dios está dando un despliegue de su ira en todo el mundo. Mira cómo dice la palabra del Señor en Jeremías 6. Busca Jeremías 6. Y para que lo veas desde el ángulo correcto, hermanos. Jeremías capítulo 6, verso 10 y verso 11. Vea la expresión que usa Dios mismo, hermanos. 6:10. ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa. No la aman. Ese es nuestro mundo. No ha querido la palabra de Dios, hermano. Por tanto, estoy lleno de ira de Jehová. Estoy cansado de contenerme. Dice Dios mismo, hermano. Porque aquí, hermano, a través del profeta es Dios el que está hablando. Tú lo puedes ver en el verso 9. Ahí dice, así dijo Jehová de los ejércitos. El que está hablando a través del profeta es Dios. Y Dios dice en el 11, por tanto estoy lleno de la ira de Jehová. Estoy cansado de contenerme. La derramaré sobre los niños en la calle, sobre la reunión de los jóvenes igualmente. Porque será preso tanto el marido como la mujer, tanto el viejo como el muy anciano. Hoy en día dicen, no, es que el mundo, los poderes, los gobiernos quieren acabar solamente con los ancianos, con los de la tercera edad. Hermanos, la ira de Dios se desplegó sobre niños, sobre jóvenes, sobre el marido y sobre la mujer, sobre viejos, sobre ancianos. Yo sé que esto te puede costar trabajo entenderlo. Y ese es el problema del ser humano, que no entendemos que el Dios que se nos ha presentado como un Dios de amor es un Dios de ira. Y que se aira contra el pecado. Mira, te quiero ver en realidad las advertencias. Jeremías capítulo 7. ¿Cómo fueron las advertencias de Jeremías antes de que llegara el cautiverio? O sea, antes de que fueran masacrados. Jeremías 7:18. Y esto tiene que ver con algo que ya estamos viendo, pero son versos diferentes. Mira, Jeremías 7:18. Oiga esto. Los hijos recogen la leña. Los hijos. Los padres encienden el fuego. Las mujeres amasan la masa. ¿Saben para qué? Para hacer tortas a la reina del cielo. Sí, allá lo habían aprendido en Egipto, pero allá en Jerusalén le ofrecían sacrificios, comidas a la reina del cielo, que en cada pueblo ha tenido nombres diferentes. En América está la reina de América, está la reina de México y tú sabes cómo se llama, mi hermano. Y tristemente es lo que nuestro mundo no quiere entender. Para hacer ofrendas a dioses ajenos, para provocarme a ira, dice el verso 18. Hermano, el hombre le ha provocado a ira. Dice el 19, ¿me provocarán ellos a ira? Dice Jehová, ¿no obran más bien ellos mismos su propia confusión? O sea, ellos mismos se están haciendo daño. Y dice ahí, hermano, por tanto, 20, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí que mi furor y mi ira
se derramará sobre este lugar, sobre los hombres, sobre los animales, sobre los árboles del campo y sobre los frutos de la tierra. Se encenderá y no se apagará. Hermano, la ira de Dios no brota así que solito. No, es provocada por el pecado, por la idolatría, por ofrecerle ofrendas, libaciones a distintos dioses, en especial a la reina del cielo. Y tristemente nuestro país, hermanos, tiene un problema serio con este personaje, a como lo tenían los efesios. Era Diana, la diosa de los efesios, o Artemisa. Hermanos, y en cada pueblo tiene un nombre diferente, pero tristemente es el mismo personaje que el ser humano y que el diablo le ha metido en la mente de querer adorar algo que en realidad no existe. Mira, hermano, esta es la causa, capítulo 25 de la ira de Dios, de por qué la desplegó y por qué tanta tragedia. Estoy hablándote primero del contexto de por qué sufrieron la tragedia de ser llevados cautivos y que murieran tantos y que fuera destruida Jerusalén. Jeremías 25, versículo 2 en adelante. Mira lo que dice la palabra y ponle mucha atención. Voy a tratar de leerlo rapidito. 25:2, la cual habló el profeta Jeremías a todo el pueblo de Judá, a todos los moradores de Jerusalén, diciendo: desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son, ¿cuántos años predicó Jeremías? 23 años. Ha venido a mí palabra de Jehová y he hablado desde temprano y sin cesar, pero no oísteis. 23 años predicándoles, hermano, advirtiéndoles. Y dice el 4, y envió Jehová a vosotros todos sus siervos los profetas. Hoy en día los misioneros van a las misiones, llevan palabras advirtiendo, diciendo que se arrepientan. Vienen juicios, sí. La gente no quiere escuchar. Dios envió a sus siervos los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar. Pero no oísteis, ni inclinaste vuestro oído para escuchar. Hermano, esa ha sido la actitud del pueblo. Verso 7. Puedes leer toda la porción completa. Dice el 7, pero no me habéis oído, dice Jehová, para provocarme ¿a qué? A ira, con la obra de vuestras manos para mal vuestro. Y si tú sigues leyendo, dice abajito, hermanos, el versículo 10. En el 9 habla de que va a ser Nabucodonosor, y en el 10 dice: y haré que desaparezca de entre vosotros la voz de gozo. Esto era un juicio para Jerusalén, aclaro. Y la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Toda esta tierra será puesta en ruinas y espanto. Servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando los 70 años sean cumplidos, oiga, castigaré al rey de Babilonia y se va a levantar otra nación. Y así es el plan de Dios, un Dios que trabaja soberanamente con los pueblos. Pero ¿entiendes cuál es la causa? Jeremías 23 años, pero no solo fue Jeremías, otros profetas antes de él, siempre advirtiéndole: por favor arrepiéntanse. No quisieron oír. Mi hermano, tú y yo tenemos que cumplir el mandato de Dios, predicar la palabra una y otra vez. Pero las tragedias normalmente tienen que ver con esto. Te quiero llevar rapidito al ejemplo de Nínive. ¿Te acuerdas? La otra vez vimos en misiones, hermanos, que Jonás fue llevado a Nínive. ¿Te acuerdas? Solamente te lo voy a recordar. Fue, hermano, no quería ir. Bueno, la tormenta, el gran pez se lo traga. Le da a Dios la segunda oportunidad y Jonás va a Nínive. Y les dice: arrepiéntense porque Dios va a destruir la ciudad con fuego si no se arrepienten. ¿Qué pasó? Nínive se arrepintió. ¡Gloria a Dios! Pero Jonás se enojó. Vimos esa historia. No pasa, Nínive no es destruida. Pasan los años y aproximadamente 100 años después llega Nahum y da esta profecía. Nahum capítulo 1, versículo 1 al 7. Nahum, mira lo que dice la palabra del Señor, hermano. Importante este mensaje, porque es muy fuerte. Mira, capítulo 1, verso 1. Se cree que esto fue aproximadamente, estoy hablando, como un siglo después, 100 años después, solo es aproximado de que Jonás haya ido allá. 1:1, profecía sobre Nínive. Libro de la visión de Nahum de Elcos. Jehová es Dios celoso y vengador. Oiga los calificativos para Dios. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos.
Jehová es tardo para la ira. Es verdad, hermanos, tarda en airarse, pero cuando se aira, ay, tatita, mamita. Grande en poder, no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad, en el torbellino. Las nubes son el polvo de sus pies. Él amenaza al mar, lo hace secar y agosta todos los ríos. Y habla de pueblos que fueron destruidos. Verso 5, los montes tiemblan delante de él, los collados se derriten, la tierra se conmueve a su presencia y el mundo y todos los que en él habitan. Y pregunta el 6, ¿quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego y por él se hienden las peñas. Hermano, ¿sabes qué pasó con Nínive? Nínive fue destruida. Dice, no, hermano, se arrepintieron. Sí, cuando Jonás. Pero es lo que pasa con muchos. Me arrepiento, no, me castigó Dios. Así pasaba con Israel. Vuelvo al pecado, vuelvo al pecado. No valoro la misericordia. Mi hermano, tú que estás escuchando esto, no juguemos con la misericordia de Dios. Ahora, yo sé que la gracia de Cristo somos salvos por gracia, pero por favor entiende, ve este tipo de mensaje, ve lo que le pasó a Nínive, tú que no te has arrepentido verdaderamente, porque parece ser que solo se arrepintieron para que Dios no me castigara, pero ya que pasa el efecto y que veo que no llegó el juicio que había dicho Dios, vuelvo a mis andadas. Nahum advirtió, Dios es vengador, Dios nunca va a tener por inocente al culpable. Si la persona no se arrepiente, el juicio va a caer sobre él. Dios despliega su ira por tanto pecado, hermanos. Las tragedias y el sufrimiento principalmente del mundo hoy en día, y te lo digo con todo mi corazón aunque duela, mayormente es por causa del pecado. Pero ¿sabes qué dice el verso 7? Esperanza para ti y para mí, hermano. Y me fascina porque en medio de un mensaje de juicio aparece ese versículo 7 que dice, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia. ¿Y sabes qué dice ahí? Y conoce a todos los que en él confían. Dios es vengador, Dios se aira, Dios, hermano, se venga del que hace lo malo, sí, hermanos, pero Dios es bueno. Y él conoce si tú confías o no en él. Él fortaleza para el día de la angustia. Qué hermoso pasaje. En medio de versos que están rodeados de la ira. Y hermano, y de ahí se habla. Si tú lees todo, hermano, va el capítulo 2, sitio y caída de Nínive. Capítulo 3, el pecado de Nínive. Sí, está hablando de un juicio sobre Nínive. Jonás le predicó. Parece que se habían arrepentido. Digo, parece. O puede ser haber sido otra generación que no quiso valorar la gracia de Dios, hermanos. Y entonces vino el juicio sobre ellos. Las tragedias normalmente son efectos de la ira de Dios. Vamos, segundo punto, volvamos a Lamentaciones. Y me salto, hermanos, del versículo 44, porque vamos al capítulo 3, ¿sí? Pero ahora no voy a mencionar ahorita el 44, ese lo veremos al final. 45, ¿qué decía Jeremías? 3:45, nos volviste en oprobio y abominación en medio de los pueblos. El 46 en adelante, todos nuestros enemigos abrieron contra nosotros su boca, temor y lazo fueron para nosotros asolamiento y quebranto, ríos de agua echan mis ojos. O sea, no dejaba de llorar Jeremías por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Mis ojos destilan, no cesan, porque no hay alivio hasta que Jehová mire y vea desde los cielos. Mis ojos contristaron mi alma por todas las hijas de mi ciudad. O sea, por lo que yo veía, mi alma se contristó. Sufrimiento, sufrimiento, sufrimiento y más sufrimiento. Es todo lo que nos habla Lamentaciones. Por eso se llama así, Lamentaciones. Por tanto y tanto y tanto sufrimiento, hermano. Pero mira, te quiero llevar a que veas en realidad algo muy importante. Jeremías 10:19. Jeremías 10:19. La principal causa de los sufrimientos en el mundo hoy en día, como igual es la tragedia, es la ira de Dios. La principal causa es el pecado. Jeremías 10:19, dice así la palabra del Señor, hermano. Mira ese ay que expresa Jeremías. Él lo dijo: ay de mí, porque por mi quebrantamiento. Mi llaga es muy dolorosa, pero dije: ciertamente enfermedad mía es esta, y debo sufrirla. Lo ideal es que todos tuviéramos conciencia, hermanos,
de que muchas de las cosas que hoy sufrimos son enfermedades nuestras. Nosotros las provocamos, nosotros por nuestra desobediencia, por nuestro pecado en el mundo, muchas cosas, contaminando y mucha maldad que el hombre ha inventado. Pero al fin de cuentas cada uno debe ser responsable de sí mismo. Y esto es muy fuerte, hermano, pero te voy a llevar igual. No siempre el sufrimiento es causa del pecado. En la Biblia vamos a encontrar muchos ejemplos. Solamente te voy a poner algunos así, sin dar exactamente citas, así rapidito. Si quieres te las anotas. Puedes verlo después. Juan 9, no busques la cita, no la vamos a poner acá tampoco. ¿Te acuerdas? Jesús va pasando con sus discípulos, ven a un ciego de nacimiento, ya era un muchacho, pero desde niño, desde tiernito estaba ciego, y le preguntan: Señor, ¿en este quién pecó, él o sus padres? Y Jesús le dice: no es por causa de pecado. Nació ciego para que la gloria de Dios sea en él manifestada. Hay propósitos de Dios a veces en sufrimientos así. No dijo Jesús: sí, es que es su papá y el papá le... No. A veces no es por causa de pecado. Esto es lo primero que tenemos que entender. Es más, la Biblia nos habla de que los cristianos, hermanos, vamos a sufrir. ¿Cuánto sufren los misioneros? ¿Cuánto sufren, hermanos, la iglesia perseguida? ¿Para qué? Mira, ahí sí quiero que busques 2 de Corintios 1:6. 2 de Corintios 1:6. Ese verso que en alguna ocasión ya se estudió en Casa Sinaí por algunos grupos, ahorita están suspendidas. 2 de Corintios 1:6. Dice así la palabra del Señor. Toda esa porción habla acerca de ello, pero dice el verso 6: pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera, la cual funciona, ¿sabes cómo? En el sufrir las mismas aflicciones, óyelo bien, las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Todos vamos a sufrir aflicciones. ¿Sabes con qué propósito? Ahí no es por pecado. La forma en que Dios quiere que yo sufra, ¿para qué? Para que pueda consolar, ayudar, bendecir, entender al que sufre. Hoy en día, hermanos, es raro el hogar que no esté sufriendo por esto. Pero alguien decía por ahí: a todos nos gusta la historia de Job, hasta que nos toca ser Job. Y es verdad. A veces hay gente que ha dicho: esto es mentira, lo inventaron, es para atemorizarnos, hasta que le toca la experiencia en la familia. Y hay familias que lo están sufriendo. Hermano, entonces vemos ahí que el propósito del sufrimiento no siempre es pecado. A veces es para que también Dios nos prepare para poder compadecernos de otro. Yo sé, y te voy a dar solamente los versos así, no los vamos a poner porque no queremos que nos gane mucho el tiempo. Mira, ¿sabes qué decía Pablo a Timoteo? Sufre como buen soldado de Jesucristo, 2 de Timoteo 2:3. En 2 de Timoteo 2:12 decía: si sufrimos, también reinaremos con él. Romanos 12:2, un verso que todos conocemos, lo repetíamos después de cada oración, ¿te acuerdas? Gozosos en la esperanza, como dice, sufridos, ¿en qué? En la tribulación, constantes en la oración. Mi hermano, el sufrimiento es parte del cristianismo. Y ahí lleva otro propósito, y es clave entenderlo. ¿Por qué? Porque Santiago 5:11 dice: tenemos por bienaventurados a los que sufren. Mi hermano querido, entonces el sufrimiento no es siempre por causa del pecado. Tú ves cuánto sufren nuestros hermanos de la iglesia perseguida, en esos lugares donde el evangelio no es permitido. Cuánto sufren los misioneros por llevar la palabra allá. Se tienen que esconder, no tienen libertad, no tienen la libertad que normalmente se tiene, ¿verdad? En los lugares donde no es restringido el evangelio. Hermanos, el sufrimiento es parte de ello. Pero hay algo muy importante en todo esto. El hecho de entender, hermanos, que las tragedias y el sufrimiento a veces están ligados. Lo ideal es que aprendamos a buscar primero y a evaluar en realidad para qué murió Cristo. Mira, quiero que veas esta frase de Tim Keller. Está muy interesante, hermano, porque Tim Keller es un predicador que enfocaba cosas bien fuertes y bien importantes, hermano. Y él decía estas palabras: Jesús sufrió no para que nosotros no suframos, sino para que cuando suframos nos pudiéramos volver más como Él, nos parezcamos más como Él. Hermano, Cristo no vino a sufrir para evitar que tú sufras. Quítate esa idea que por ahí algunos han sembrado en pare de sufrir. Eso es una mentira del diablo, eso no es doctrina bíblica.
Hermano, Cristo no sufrió para que tú y yo no suframos, sino para que cuando suframos nos pudiéramos volver más como Él, parecernos más a Él. Y es que así lo dice el pasaje que ya te citaba yo: si sufrimos, también reinaremos con Él. Y Romanos 8:17 dice: somos herederos y coherederos con Cristo, si es que juntamente con Él padecemos. ¿No quieres padecer? Pues entonces es difícil que seas coheredero de Cristo. Hermano, entonces el sufrimiento no siempre es razón de pecado. Sí, a veces sí. Y es donde tú y yo tenemos que evaluarnos. ¿Cuál es la causa que hay detrás de todo ello? Pero te quiero llevar nuevamente a Lamentaciones. Y es la parte que más quiero enfocar en esta hora, hermanos. Lamentaciones capítulo 3. Mira, el pasaje que estamos usando, hermanos. Dice el versículo 44 que me salté hace un momento. 3:44. Te cubriste de nube para que no pasase la oración nuestra. Acuérdate, nuestro título de la enseñanza es la tragedia, el sufrimiento y la oración. ¿Qué es lo que hacemos normalmente cuando hay una tragedia o cuando en medio de sufrimiento? Lo que hace un cristiano, la lógica es clamar a Dios. Y va empatado. Es raro alguien que no esté sufriendo, que no clama a Dios. Pero la pregunta es: ¿qué tanto lo haces o cómo lo haces? ¿O qué tan correcto es la forma en cómo lo estamos haciendo? Y hermano, quizás esto va a revolucionar nuestra mente. Porque hay cantos que cantamos que quizás sí dicen una verdad, pero al mismo tiempo la verdad no es completa. Y a mí me fascina, y ustedes me conocen. Dios no rechaza oración. Oración es alimento. Qué lindo canto. Y alaba. Y estás llorando, alaba. ¿Te acuerdas? Yo sé que te toca tu corazón. Pero a veces el canto dice una verdad a medias. Porque aquí el texto me dice que Dios sí rechaza oración. Y esto que te voy a decir es muy fuerte, y espero que no te motive a no orar, sino que te motive a orar más de la manera correcta. Porque normalmente usamos a Dios como el 911, ¿sí? En los Estados Unidos. Solo lo hablo en caso de emergencia, porque me está yendo mal, bueno, me está ganando la tristeza porque tengo un problema serio. Pero no estoy orando de la manera adecuada en muchas ocasiones, porque solamente lo hablo como si fuera la Cruz Roja, la ambulancia, que la necesito, que me urge, que me haga un favor. Hermanos, cuidado, la oración no lleva ese propósito principalmente. ¿Sabes qué dice Jeremías? Te cubriste de nube para que no pasase nuestra oración. ¿Qué es lo que estaba pasando en Israel? Y te quiero llevar, hermano, rápido a ello. Es más, a Jeremías, primero vamos a ver lo que en realidad la Biblia nos habla acerca de Jeremías. Jeremías, hermano, Dios le dijo algo que fue muy, pero muy fuerte. En Jeremías capítulo 7. Y espero que pongas toda la atención, porque esta es la parte más importante de nuestra enseñanza hoy. Jeremías capítulo 7, versos 16 al 18. Ya leímos el 18 hace ratito, pero mira el 16. Tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor, ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. Ahora, hay quienes lo han aplicado y dicen: hermano, entonces ya no voy a orar por los pecadores, por los idólatras. Hermano, esa fue una orden muy específica para Jeremías. Tú y yo oramos por pueblos que están en la idolatría para que el evangelio les llegue, para que se rompan, hermanos, la confusión que hay en su mente y puedan entrar misioneros y llevarles la palabra. Pero hermanos, aquí a Jeremías Dios le dijo: no ores por ellos, porque no te voy a oír. Por eso allá en Lamentaciones dice: es que te pusiste una nube para que mi oración no llegara a ti. No fue la única vez que Dios se lo dijo. Capítulo 11, versículo 12 al 14. Ahora, si lees, vas a encontrar después otra vez a la reina del cielo. Esa es la causa por la cual dijo: ya basta de orar por ellos. Son tan idólatras que déjalos que se pierdan. Capítulo 11, verso 12. Aquí sí vamos a leer del verso 12 al versículo 14. Mira: e irán las ciudades de Judá y los moradores de Jerusalén y clamarán a los dioses a quienes queman ellos incienso, los cuales no los podrán salvar en el tiempo de su mal, porque según el número de sus ciudades fueron sus dioses. Es como acá, cada ciudad tiene su ídolo, su imagen. Tú sabes, aquí en Comalcalco sabemos quién es. En mayo se le celebra el que quita el agua y pone el sol. ¿Cómo da? Quita el sol y pone el agua. Bueno, y cada pueblo tiene así, hermano, su ídolo. Y aquí, así, según el número de sus ciudades fueron sus dioses. Oh Judá, según el número de tus calles
En cada calle se adora a un ídolo diferente. Oh Jerusalén, pusiste los altares de ignominia, altares para ofrecer incienso a Baal. ¿Qué dice el verso 14 a Jeremías? Tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, porque yo no oiré en el día de su aflicción, en el día que en su aflicción clamen a mí. Qué mensaje tan duro, man. Yo sé que esto puede traer confusión, man, porque en verdad, y lo digo, pedimos oración. ¿Es cristiano o no es cristiano? Bueno, ¿qué es lo que debemos de pedir por esa persona? ¿Que sane? Nada más que sane para que vuelva a las cantinas, para que vuelva al pecado, o que se arrepienta y que Dios toque su corazón, aunque no sanara y se muriera. Ese es el asunto. Y en verdad, y como nos lanzan la petición, así la ponemos nosotros. Pero ¿qué es lo que estamos pidiendo? ¿Estamos pidiendo bien, en verdad? Mira, hermano, lo dijo también en el capítulo 14, otra vez Dios a Jeremías, versículo 11. Dice ahí, hermano, 14, 11 y 12. Me dijo Jehová, no ruegues por este pueblo para bien. Cuando ayunen, yo no oiré su clamor. Cuando ofrezcan holocausto y ofrendan, no lo aceptaré, sino que los consumiré con espada, con hambre y con pestilencia. Ahora, yo sé que la mayoría sabe, hermano, que las oraciones tienen estorbo. Hay muchos tipos de estorbo. Y te voy a ir dando varios datos ahí. Te quiero llevar a uno de los pasajes que más me impresionó meterme a meditar en esto. Segundo de Crónicas 6. Espero que me dé tiempo para explicarte todo esto. Segunda de Crónicas, capítulo 6, verso 39. ¿Estamos ahí? 6, Segunda de Crónicas 6, 39. Se terminó de construir el templo que hace Salomón, preciosísimo, bañado en oro. Ahora Salomón va a hacer la oración de dedicación del templo, man. Una oración chulísima, empieza desde el verso 12. Si tú lo lees con calma y te dejo la tarea, no lo podemos leer todo, hermanos. Te vas a sorprender de qué es lo que hizo. Salomón hace una oración dando énfasis a la oración. Que donde estuvieran las personas, hermano, si oraban en dirección donde estaba el templo, Dios los oiría. Y mira, te voy a ir marcando solamente las partes ahí, hermanos, para que entiendas. En el versículo ahí, hermano, solamente algunos. Así, versículo 23, 6:23. Tú oirás desde los cielos. Solamente la frase. Está hablando de que cuando tuvieran alguna prueba fueran llevados por el enemigo. En el verso 25. Tú oirás desde los cielos. Está hablando del énfasis. Y perdonarás el pecado. Verso 27. Tú los oirás en los cielos y perdonarás su pecado. Verso 30. Tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada y perdonarás. Verso 33. Tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada. Verso 35. Tú oirás desde los cielos su oración y su ruego y ampararás su causa. Y el verso 39 que citaba yo al principio. Tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, su oración y su ruego y ampararás su causa y perdonarás a tu pueblo que pecó contra ti. Y si tú ves antes de cada tú oirás, habla de cuando tuvieran enfermedad, cuando fueran llevados cautivos, cuando tuvieran peste. Sí, Dios iba a oír, decía Salomón en su oración. ¿Sabes qué pasó cuando terminó Salomón la oración? Cayó fuego del cielo y consumió un holocausto. Y una nube espesa llenó la casa. De ahí viene el término de la Shekinah, sí, de la gloria de Jehová. Así era en el Antiguo Testamento. Hoy en día queremos que siga cayendo esa nube, no tiene nada que ver, porque en el Nuevo Testamento la gloria de Dios es Jesucristo. Y hermano, entiende esto. ¿Sabes qué dice el verso 12, 7:12? Y vamos al texto que más se usa y que en las redes cada ratito, hermano, se está usando. Mira, 7:12. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por causa del sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, que dice el verso 14, conocidísimo, aparece en las redes a cada rato, pero es un texto que se saca de contexto. Y te lo voy a explicar, hermanos, y espero que lo entiendas, y lo digo con todo mi corazón. Si desbarato tu concepto, que sea la palabra de Dios y no yo. Si se humillare mi pueblo, estoy hablando aquí que era una palabra para el pueblo de Israel específico, para empezar. Que tiene aplicación para la iglesia, sí. Pero estamos hablando que la iglesia, estamos hablando que podría ser un 10%, si es mucho, en toda una nación pecadora. El 90% no se está humillando. Si se humillara mi pueblo, está hablando Dios de su pueblo, de su pueblo Israel. Aquí Israel era una nación.
La iglesia no es una nación dentro de otra. Somos un pequeño grupo, hermanos. Sí, somos una nación santa dentro de una nación corrompida. Aclaro eso. Dice, sobre el cual mi nombre es invocado. Y oraren todos. Y buscaren mi rostro todos. Y se convirtieren de sus malos caminos. Sí, si hacen todo eso, dice Dios, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Porque cuántas ocasiones decimos, sana nuestra tierra, Señor. Pero ¿se ha humillado el pueblo? ¿Se humilla México? ¿Se están convirtiendo en sus malos caminos? ¿No cada día se promueve más la prostitución? ¿No los legisladores siguen apoyando leyes que vayan en favor del aborto? ¿En favor de, hermanos, el movimiento lésbico gay? O sea, olvídate, nuestro pueblo sigue sumido, hermano, en el pecado, en la idolatría. No se está humillando, no se están volviendo de su mal camino. Esa es nuestra realidad. Como iglesia clamemos para que haya un verdadero arrepentimiento en México, hermano. Y que todo lo que nos pasa, y no solo en México, en el mundo entero, en las naciones donde queremos que llegue el evangelio, esta es la verdad. Te sigo leyendo, hermanos, el pasaje. Dice ahí, hermanos, verso 15. Porque ese es el problema, sacamos el texto del contexto. Pero dice ahí, ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración de esta casa. Porque yo la he elegido y todo, y le habla a Dios ahí, verso 16. Pero vea el 19, ya no se leen estos versos. Ese es el problema, saco el texto del contexto y lo malinterpreto. Mas si vosotros os volviereis y dejareis mis estatutos y mandamientos que he puesto delante de vosotros, y fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, ¿qué dice Dios, hermanos, en el verso 20? Yo arrancaré de mi tierra que os he dado, os arrancaré, los voy a quitar de aquí. Y esta casa que he santificado a mi nombre, yo, oiga, dice Dios, yo la arrojaré de mi presencia y la pondré por burla y escarnio de todos los pueblos. ¿Sabes de qué se está lamentando Jeremías allá? De que esto se cumplió. Porque su pueblo no se humilló, porque no se volvieron de su mal camino y les llegó la tragedia y Dios mismo destruyó la casa. Mandó a Nabucodonosor que les destruyera el templo, porque el templo ya era algo idolátrico para ellos. Oh, cuánto nos está enseñando Dios en estos tiempos, hermano. Porque Dios quiere que valoremos más su presencia que un templo. Acuérdate, ¿sabes cuál es el templo de Dios? Tú y yo, la iglesia. Somos templo de Dios y morada del Espíritu Santo. Es una bendición este lugar. Pero ¿qué ha pasado Dios? Hoy nos los está quitando a través de esto. Para que te refugies más en Él, no en un lugar. Cristo decía, no, ya la adoración no va a ser en un lugar. Ustedes adoraron este monte y mis padres dicen que debemos de adorar en este. Ustedes dicen que Jerusalén, mis padres en este, decía la samaritana. Dice Jesús, no, viene la hora en que ya no va a ser en un lugar. La adoración va a ser en espíritu y en verdad. Pero en sinceridad, con un arrepentimiento, con una humillación total. Ya no es, hoy en día ya no es que tenemos que orar en dirección donde estaba el templo. Así lo hacían, hermanos, los judíos. Donde estuvieran, tenían que orar en la dirección donde estaba el templo. Como si eso fuera lo que le diera la importancia a la oración. Oh, hermano, y te voy a dar los datos así rápido, porque ya estamos al final. Mira, lo que estorba la oración. Y son versos que son muy conocidos. Isaías 59, 1 y 2. Solamente estoy dándole. El oído de Dios no se ha agravado para oír. Su mano no se ha cortado para salvar. Pero nuestros pecados han hecho división entre nosotros y nuestro Dios. Dice el Salmo 66, 18. Si yo mirara el pecado, Dios no me habría escuchado la oración. Porque el pecado estorba una oración. Yo puedo clamarle, Señor, pero si hay pecado en la persona, eso estorba que la oración, hermano, haga un efecto en esa persona. ¿Sabes qué dice el Proverbios 28, 9, hermanos? Los que no escuchan su ley. Mira, y yo quiero que lo veas ese texto. Ese sí, véalo, Proverbios 28. Porque nos gusta que Dios nos escuche. Y la gente quiere que Dios los escuche en medio de su aflicción. Pero mira lo que dice ese versículo, hermanos. 28, 9. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. O sea, quiero que Dios me escuche cuando estoy en problemas, pero yo no quiero oír su ley. No quiero ley, no quiero mandato. Quiero que solo me den por mi lado, que me soben el hombro, que me consuelen. Espérate, no. Si tú no escuchas a Dios, Dios no te va a escuchar a ti, mi hermano. Para que entendamos, la oración tiene cápsulas. Hay que hacerlo con fe. Hay que pedir en el nombre de Jesús,
Pero hay que pedir humillados, arrepentidos, hermanos, alejados del pecado, escuchando la ley de Dios. ¿Te acuerdas lo que dice Santiago 4:3? Ni necesitamos decir, pides y pides mal. ¿Para qué pedimos normalmente? Para gastar en nuestros deleites. Por eso es que en realidad no recibes. Y algo más, Marcos capítulo 11. ¿Por qué muchas veces estorba la oración? Porque a veces se me olvida Marcos 11, 25. Y algo que Jesús enseñó aún en el Padre Nuestro. Marcos 11, 25 y 26. Mira lo que dice la palabra del Señor ahí, hermano. Nos quedamos solamente con el verso 24, muchos, ¿a poco no? Por tanto, dice 11:24, os digo que todo lo que pidieres orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y vas a ver que... Dice el 25, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos te perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. En otras palabras, tú puedes orar creyendo mucho, pero si en ti no hay perdón hacia tu prójimo, o tienes algo contra ti, que decía Jesús también allá, hermanos, en Mateo capítulo 5, deja tu ofrenda, deja tu oración, y ve y reconcíliate, después vienes y oras. No sirve de nada. Es fuerte esto, pero no sirve. Ahora, a lo mejor algunos decían, hermano, pues ya mejor no sigo ni orando. No, lo que te llama Dios es al arrepentimiento, a que perdone, a que dejemos cosas malas, porque de otra manera nuestras oraciones van a tener estorbo. Jeremías se lamenta y dice, Señor, pusiste una nube para que la oración no pasase. Pero no es una nube que Dios quiera poner por gusto, es por causa del pecado. Yo sé que muchos varones aquí conocen lo que dice el apóstol Pedro. Cuando le habla a las mujeres del verso 1 hasta el versículo 6, mujeres, sométanse al hombre, que se han ganado sin palabras, todo, y le dan durísimo a la mujer y le fascina. Pero el verso 7 dice, y vosotros maridos, igualmente, vivan con ella sabiamente, dándole honor a la mujer como a vaso más frágil, porque, como coherederas de la gracia de la vida. Y dice después la cláusula al final, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Quieres que Dios te escuche y no la tratas como un vaso frágil, o sea, con cuidado, sino la tratas como un pote de peltre o como uno de plástico que la tiras, la barras. Si fuera de vidrio no vas a tener cuidado porque te puede romper, pero como a veces crees que es de plástico, entonces la sueltas a cada ratito. Hermano, la oración sí tiene estorbo. ¿Te acuerdas de aquel himno? ¿Cómo puedes tú orar enojado con tu hermano? Dios no escucha la oración. No. Y en verdad, no dice, nada más un himno. No, lo dice la Biblia. Si tú no te has reconciliado. Y se repite en el himno, Dios no escucha la oración. Dios no escucha la oración si no te has reconciliado. Y Dios no escucha. Y una otra vez. ¿A qué nos mueve Dios en todos estos versos? Al arrepentimiento. Hermano, cuando mis oraciones tienen estorbo, cuando probablemente estoy orando no conforme a la voluntad de Dios. Por eso nuestro anhelo, hermano, es que nuestras oraciones sean educadas por la Biblia. Que cuidemos la forma de orar. Que no solo pidamos por pedir. No solo en verdad, sino entender que lo más importante siempre va a ser el punto del arrepentimiento. Y te quiero llevar, hermano, a una de las últimas partes que vamos a ver. Mira, busca Primera de Juan, capítulo 5. ¿Qué es lo que más podría estorbar una oración? El hecho de que esa oración, hermanos, no esté conforme a la voluntad de Dios. Primera de Juan, capítulo 5. Ahora, ¿cómo saber? Primero tengo que evaluarla bíblicamente, mi oración. Primera de Juan, capítulo 5, dice la palabra del Señor ahí, hermanos, en el versículo 14 y 15. 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Óyelo, hay confianza. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Pero la cláusula es fácil. Si pedimos alguna cosa que no es conforme a su voluntad, ahora, Dios no te oye, o puede ser que te oiga, pero no te lo va a dar.
Si sabemos, dice el verso 15, que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho, siempre y cuando sean conforme a su voluntad, o sea, que vayan prescribidas por principios bíblicos. ¡Sánalo! ¿Cómo voy a saber que lo va a sanar si en un momento no hay arrepentimiento? Ahora, sé que hay cristianos, fortalécelo en la prueba, ayuda a lo que recita, Señor, y en tu momento yo creo que tú lo puedes sanar. Pero hermano, cuántos errores hay a veces en nuestras oraciones. Y lo digo por mí mismo. Quizás tú oras muy bien y lo haces muy bonito. Yo cuando veo todo esto me doy cuenta que cometemos muchos errores. Primera de Juan capítulo 3. Ve rapidito ahí, hermano. Mira lo que dice este pasaje. Primera de Juan 3. Normalmente no tocamos estas partes, pero es fuerte. Verso 17. 3:17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo muere el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él. O sea, si hacemos eso que dicen los versos anteriores. Pero dice el 20, pues si nuestro corazón nos reprende, o sea, nos hace sentir que no estamos siendo amorosos con los hermanos, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Pero chécalo. Si nuestro corazón no nos reprende, o sea, si amamos bien y si ayudamos a los necesitados, si hacemos las cosas agradables delante de Él, si guardamos bien su palabra, es difícil. ¿Por qué cree que dice Santiago? La oración eficaz del justo puede mucho, pero del justo, ¿qué tan justo eres? ¿Qué tan recto vives? ¿Qué tan apegado a la palabra? Ahí nos damos cuenta que entonces lo primero que tenemos que hacer cuando vamos a empezar a orar es decirle, Señor, perdóname. Perdóname porque quizás voy a orar por un hermano cuando quizás acá he tenido cerca la oportunidad de bendecir y ayudar a alguien y no lo he hecho porque tengo un corazón duro. Y si quiero que me escuches Dios, pero mi corazón está endurecido, no tengo confianza para orar por lo mismo porque no estoy haciendo la voluntad de Dios. Mi hermano, yo sé que esto es fuerte y esto puede lastimar tu concepto de oración, pero te tengo que decir la verdad. Y esto está ligado a muchas cosas. Romanos capítulo 8. Solo dos porciones bíblicas más y termino. Romanos capítulo 8, y este es igual conocido, muy conocido. 8, versículo 26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo. Porque ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Yo creo que conviene que sane, yo creo que conviene que me resuelva mi problema, pero eso es lo que yo creo. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. O sea, yo puede ser que me equivoque y a lo mejor estoy pidiendo algo mal para el hermano, lo pido con toda mi fe y mi corazón, pero a lo mejor lo que él necesita es otra cosa. Y sobre todo un impío, lo que necesita es que se arrepienta, que en medio de su sufrimiento ponga su fe en Él. Y yo estoy pidiendo nada más sanidad, pero el Espíritu nos ayuda a interceder. ¿Y sabes qué verso aparece después de esos? Y sabemos. Hermano, yo sé que tú lo sabes esto. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Mira esta frase de C.S. Lewis. Una frase, hermanos, que dice una gran verdad y que yo sé que muchos la viven, la experimentan y la practican. Dice C.S. Lewis: yo no oro para que Dios haga mi voluntad, sino para que Dios me permita comprender la suya. Tú sabes que C.S. Lewis fue un gran ateo, pero después se convirtió al Señor. Y por lógica te recomiendo en estos días que estás en casa, velo con la familia, con tus niños, o si no tienes niños, velo tú, las Crónicas de Narnia. Qué lindo se ve el Evangelio en esas películas. Él narró muchas de esas cosas. Yo no oro para que Dios haga mi voluntad, decía, sino para que Dios me permita comprender la suya. Ahora, yo sé que esto es difícil.
Porque como no sé la voluntad, a veces no sé pedir. Y puedo pensar, es que Dios está cerrando la oración. Y puede ser que no es que no me esté oyendo, sino que no estoy orando conforme a su voluntad. Pero el Espíritu intercede. Y los que amamos a Dios nos va a ayudar a bien, aunque quizás no me dé la respuesta que yo quiera. Por eso oramos por misiones. Y me interesa, el otro día veíamos uno de los ejemplos que nos mandaba nuestra hermana Maritrini. Ellos no oran muchas veces para que se acabe el sufrimiento. No pide eso. Ya que se cese la persecución. Eso a veces nosotros lo pedimos, pero ellos no piden eso, sino lo que ellos piden fortaleza y que Dios sea glorificado aún en medio de su sufrimiento. Y en verdad muchos de ellos están plasmados de toda esa verdad. Quiero llevarte un último pasaje que está en Salmos. Y después nos prepararemos para orar. Salmos, capítulo 6. Tú sabes cómo fue David, hermanos. Salmos capítulo 6. Dice el versículo 6 y el versículo 7. Esta es una oración que va dirigida a Dios. Es más, desde el verso 1 empieza diciendo: Jehová, no me reprendas en tu enojo, no me castigues en tu ira, ten misericordia de mí, sáname, estoy enfermo, sáname porque mis huesos se estremecen. Verso 2 y el verso 6. ¿Cómo dice, hermanos? Dígalo conmigo porque probablemente tú estás así. Me he consumido a fuerza de gemir. 6:6. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. ¿Cuántos de ustedes no han llorado en las noches? Riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir. Se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Hermano, estamos desgastados por esto, por la pandemia. Y acá sufrimos. Pero como lo hemos estado viendo en misiones, hermanos, nosotros sufrimos, pero no estamos siendo perseguidos por ser cristianos. Literalmente esa es la verdad. En el mundo de las misiones, en esos países donde no hay acceso al evangelio, sufren por la pandemia. Pero hay gente que cree que ellos son los culpables porque están predicando otro Cristo, que a sus pueblos haya llegado ese virus, hermanos, y los atacan, y los masacran, y los matan. Y muchos están desgastados de tanto sufrimiento. Ahora, yo sé que tú también quizás digas: hermano, en las noches inundo de lágrimas mi cama. Y cuando oímos y nos preocupamos, yo sé que Marco, Mayra están desgastados, cansados, luchando con la enfermedad. Allá los suegros de Carlos, la familia, están desgastados. Familias que tienen sus familiares entubados. Samuel García, misionero que seguimos orando por su papá, sigue crítico su cuadro, en un hospital, en la situación complicada. Ha habido una leve mejoría. Su tío igual entubado de él. O sea, y cuando oyes tantas cosas, este salmo se hace real en nuestra vida. Y te voy a decir algo: no dejes de orar, pero vamos a orar de manera correcta. Vamos a orar más apegándonos a la palabra, hermanos, buscando entender cuál podría ser su voluntad y diciéndole al Espíritu Santo: Señor, yo oro por esto, creo que esto es lo que más nos conviene, pero yo no sé orar como conviene, así que guía mi oración, dirígeme. Como decíamos el otro día, yo sí creo en los milagros, pero los milagros al estilo de Dios, hermano, a la forma de Dios, conforme al propósito de Dios. Y hermano, creemos, muy importante esto, que el sufrimiento puede tener varias razones. Y mira, esto lo dijo Miguel Núñez. Miguel Núñez dijo esta frase, y ponle atención, ahí la tienes en pantalla tú en casa: si el dolor y sufrimiento llegan a ti como por obedecer a Dios, regocíjate. O sea, el que va a las misiones, el misionero, lo atacan, en verdad muchos de ellos se regocijan porque saben que es por causa de Cristo, por obedecer a Cristo. O aún tú, si te contagiaste porque hiciste una buena labor, hermano, cuidándote bien, ¿qué haces? Te cuidaste, ¿sabes qué? Regocíjate. Si llegan a ti, segundo, como resultado de tu pecado, reconócelo y arrepiéntete. Y agradece a Dios por su disciplina. Dios te está castigando, disciplinando para que te arrepientas. Y 3, si llegan a ti de manera inexplicable, o sea,
No es porque hayas estado bien, tampoco es por causa de pecado. Ora y confía. Dios sabe lo que hace. 3 motivos diferentes. Por obedecer a Dios, por eso sufren los misioneros. Por eso sufre la iglesia perseguida solo por ser cristiano. Por pecado, por eso sufrimos a veces muchos nosotros. Disciplina, castigo de Dios. No, yo no estoy mal, evalúa tu vida, examínate, no encuentro que sea una causa de pecado. Bueno, ora, dale gracias a Dios y confía en Él. Y lo más probable es que Dios te vaya a decir, como le decía Pablo, ¿te acuerdas? Te está mandando ese aguijón para que seas humilde y para que te diga, bástate en mi gracia. Y Pablo terminó diciendo, sí, lo entendí, que su poder se perfecciona en mi debilidad. Por lo tanto, cuando soy débil, soy fuerte. Vamos a orar, hermanos. Vamos a decirle al Señor, Señor, perdónanos porque muchas de nuestras tragedias que vive el mundo son por causa del pecado. Muchas de las tragedias que viven en lugares alejados de ti es porque no quieren tu palabra. Muévelos al arrepentimiento. Igual oremos, digamos, Señor, gracias por los sufrimientos que llegan a nuestra vida, con que quieres que nos parezcamos más a Cristo, porque somos soldados de Cristo, porque solo sufrimos por seguirte a ti, Señor, somos bienaventurados. Ayúdanos a entender y aceptar tu voluntad en el sufrimiento, en el dolor. Padre, y cumple tu propósito, que eso nos haga confiar y depender más de ti. Pero, Señor, ayúdanos a quitar cualquier estorbo a la oración. Dile, si hay un pecado en mi vida que está estorbando mi oración, límpiame. Si a alguien tengo que perdonar, muéstramelo. Si debo de tratar bien a mi esposa y la esposa al esposo y el padre a los hijos y el hijo al padre, muéstranoslo, Señor. Revélanos si hay pecado que pudiera estar estorbando nuestra oración, porque tú desplegas nube para que la oración no pase cuando hay pecado.